Bueno, vamos a empezar el webinar. Lo primero, bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros contar con vuestra presencia en este webinar. El webinar es de SAP, SAP en Google Cloud Platform. Lo que vamos a intentar es, a través de un ejemplo concreto, eh, poder mostrar los beneficios y cuál es el proceso también para llegar a término. Voy a compartir mi pantalla. Vale, entonces lo vamos a hacer a través comentando el caso de Altadia Group, que es un cliente nuestro que ha migrado su sistema SAP a GCP, y para ello contamos también con su responsable que mejor que nadie nos va a hablar y nos va a comentar cómo ha sido el proceso. Yo soy Gabriel Muñoz, soy el responsable de desarrollo de negocio de SAP en Software One. Con nosotros está José María Viver, que es el Sales Lead de SAP también en Google. Está Ernesto Plaza, el CEO de Altadia Group, que nos honra con su presencia. Y también está David Herrero, de Software One, que nos va a ayudar a entender cómo ha sido el proceso del proyecto, ¿no? Los detalles del proyecto. Software One. ¿Por qué? O sea, Software One quizás algunos los conoceréis lleva más de 30 años en el mercado. En SAP llevamos menos tiempo haciendo cosas. Es una compañía, ya digo, muy longeva, pero a la vez bastante joven, ¿no? En su forma, porque ha cambiado mucho. Quizás las conoceréis por temas de licenciamiento, pero desde que a la raíz de ciertas adquisiciones, pues se ha focalizado mucho en servicios, en proyectos. Ahora mismo tiene 90 oficinas que dan cobertura a más de 150 países. Tenemos 65.000 clientes en todo el mundo. En SAP, ¿qué hacemos en SAP? ¿Por qué Software One en SAP? Pues en 2019 tomó la decisión de adentrarse en este mundo tan complejo, también empujado y ayudado o alentado por los cloud vendors, dada su experiencia, ¿no? Su experiencia de los últimos años en este terreno. Entonces, en el año 2019 adquiere una compañía que se llamaba BNW en Australia, y a partir de ahí empiezan las operaciones. A día de hoy, como veis, a final del año 2021 ya éramos 500 personas en el mundo, o sea, en los servicios de SAP, ¿no? Entre desarrollo de negocio, delivery y demás. Bueno, para una compañía que tiene cerca de 10.000 empleados, pues es un ratio bastante potente, ¿no? Y esperamos seguir con este crecimiento en los próximos años. ¿Cuál es nuestro valor? Pues nosotros lo simbolizamos así, ¿no? Como la conjunción de tres factores. Uno, la capacidad de ayudar a nuestros clientes, del advisory. Nosotros tenemos muchísima experiencia en hacer proyectos de advisory, por ejemplo, de licencias de SAP. También tenemos un assessment científico, si lo queremos llamar así, para los clientes para hacer con los clientes un roadmap para S4, para la nube, lo llamamos IDR, y entendemos que es algo diferencial también en el mercado, ¿no? Porque nosotros utilizamos piezas de software, herramientas que nos ayudan a ser mucho más precisos en nuestras recomendaciones a los clientes. Por otro lado, tenemos todo el conocimiento de SAP de estas 500 personas, ¿no? Pues
Yo, por ejemplo, pues llevo 20 años en este mundo, he trabajado en SAP España, he trabajado en otros partners muy tecnológicos y como yo, pues casi todo es el perfil, ¿no? de las personas que componemos este equipo. La idea con la que nació este equipo dentro de Software One es esta, ¿no? Es aplicar todo el conocimiento, sobre todo en la parte tecnológica que tenemos acumulado de tantos años y ponerlo a disposición de los clientes. El tercer eje de esta unión, ¿no? De esta conjunción de elementos, es la experiencia, la mayor experiencia en el mundo cloud a través del partnership con todos los grandes players, ¿no? Entonces, eso creemos que nos hace diferentes y únicos, además de lo que comentaba, ¿no? De esa visión y esa capacidad de aportar una visión más, no sé si llamarle científica, a los clientes. ¿Y qué hacemos? Pues un poco lo que comentaba, ¿no? Nosotros queremos ser muy potentes en la primera parte, la parte de advisory, porque entendemos que es donde ahora los clientes necesitan la ayuda, porque los clientes no saben cómo, cuándo y con qué hacer estas transiciones que se le viene encima, básicamente la de S4 y la del cloud, y ahí estamos haciendo, ya os digo, un acercamiento diferente, mucho más conciso al que llamamos IDR. Y, por supuesto, la capacidad de delivery, con estas 500 personas que tenemos en el mundo, tenemos la capacidad de ejecutar cualquier tipo de proyecto dentro del ámbito de SAP, ¿no? Tenemos la capacidad de 24/7, en fin, ahí lo que necesitemos. Y como punto, como destino final, pues tener los sistemas de los clientes ya en mantenimiento y, por supuesto, la capacidad de hacer todos y ejecutar y poner a disposición de los clientes todos nuestros servicios gestionados. Es decir, el ciclo completo de la vida de un sistema SAP, ¿no? Antes de pasar digamos, la vez a Chema, quería comentar que podéis poner las preguntas que necesitéis o que queráis poner en la casilla de actividades de la reunión y las iremos contestando a medida que podamos o al final, y si no da tiempo, pues ya nos pondremos en contacto con vosotros por email o como podamos para contestaros. Así que, bueno, sin más, cedo la palabra a José María Viver, que nos va a contar un poco cuáles son las ventajas en general de SAP en Google Cloud. Muchas gracias, Gabriel. Un placer. Pues nada, me gustaría lo primero agradecer a todas las personas que se han unido al webinar. Muchas gracias. Y nada, simplemente hoy lo importante es después Ernesto que nos va a contar el caso de su implementación, así que no me voy a dedicar mucho más tiempo. Sí que me gustaría pues, presentaros qué estamos haciendo en SAP y cómo vamos evolucionando. Hemos sacado muchas novedades en los 2 últimos años y sí me gustaría pues, contaros pues, la última de todas, que es el Framework Cortex, que es todo lo que cabe dentro de Google Cloud para SAP, ¿no? Veréis ahora en muchas presentaciones esta slide, que entiendo que ya me... Espera un momentito, que pongo aquí para veros a todos. ¿Me veis la presentación? Que es, al fin y al cabo, el alma mater de nuestra propuesta de solución para el mundo SAP. Nosotros lo vemos el tema de SAP como un todo y es importante entender de dónde a dónde, ¿no? Lo primero empezamos desde lo que son toda la infraestructura, ¿vale? Y aquí
lo que hacemos es ir de la mano directamente con SAP en base a pues, todas las máquinas virtuales certificadas que tenemos y, por supuesto, todas las arquitecturas de referencia que son acordes con cómo SAP nos dice de crear y diseñar las arquitecturas. Una pata fundamental, y esto es una de las cosas que estamos cada vez más orgullosos. Sabéis que Google, una de las potencias que tenemos es la gestión de los datos y SAP no va a ser uno menos, ¿no? Hemos querido ir más allá con el lanzamiento de este framework que ya sacamos en noviembre y que vamos a ir teniendo releases con solución de cloud. Ahora en marzo viene otra release con más contenido que ahora os contaré. Y principalmente lo que queremos es romper ese concepto de silo que tiene el mundo de SAP y que los datos de SAP se integren a lo largo de todas el resto de áreas de la compañía para poder sacar más partido y poder tomar decisiones mejores con toda la información desde el mundo más financiero, toda la parte más de operaciones de la empresa, como son pues, todo lo que son los pedidos, las facturas, toda la parte más de cuentas a pagar y cuentas a cobrar y integrarlo con partes core y partes del core del negocio de todas las empresas. Y para eso, pues tenemos la posibilidad de llevarnos a nuestra herramienta de Data Warehouse en la nube, totalmente serverless, en donde solo os tenéis que dedicar a explotar el dato y a cargar datos, que es BigQuery, un añadido extra que es contenido de negocio de SAP, ¿vale? El detalle viene principalmente a resolver una petición que ha salido directamente de los clientes, ¿no? Como veis aquí en la fuente es SAP Insider, que nos dice, bueno, pues que el concepto de la integración de los datos es un gran pain point en todos los clientes de SAP, ¿no? Y para ello, pues esto es lo que queremos traer, ¿no? Tenemos las empresas toda la serie de fuentes de información, ya sean RPs, ya sistemas de puntos de ventas, sistemas de operaciones, sistemas de marketing que podáis tener, pues ya sea con Google o con terceros, otro tipo de información que venga por cada una de las industrias. Todo eso, tenerlo como fuente, integrarlo con la solución que vosotros que tengáis a bien. Aquí nosotros siempre hacemos la misma, mandamos el mismo mensaje de ser totalmente agnósticos y ser pues contrarios al locking, elegir la herramienta. Hay herramientas de SAP que funcionan, las nuestras, pero también las de los partners. No hay esto, o si queréis hacerlas a medida. También lo importante es lo que viene a continuación, que es todo el contenido de negocio que hemos puesto ya en Cortex, ¿no? Que es principalmente, pues, como veis, ya tenemos 3 interfaces con áreas específicas de cuentas a pagar y cuentas a cobrar que vienen del S/4HANA, del ERP y entran dentro de lo que es BigQuery. Luego, 50 data marts con esa información de los interfaces que ya podemos cargar dentro de BigQuery y crear toda esa capa semántica que, bueno, pues en el mundo SAP es bastante complejo porque son tablas pues que tienen una nomenclatura muy rara y que se estructuran de una manera en la versión más de negocio que podéis ver dentro de BigQuery y ir directamente a la gestión de materiales o gestión de órdenes de venta o ir a cualquier área del proceso financiero de contabilidad, etcétera, etcétera. Y esa es la fortaleza en esta primera release. Vamos a sacar, como os comentaba, en marzo la siguiente. Y luego también ya, una de las cosas que es donde realmente nosotros vemos el valor es en la iteración, ¿no? Al final, el sistema SAP lleva procesos de negocio. Podemos en BigQuery analizar esos procesos, ver los cuellos de botella, ver la dedicación de recursos a áreas del proceso y decir, oye, podemos reasignar, podemos ver que hay un cuello de botella y, por tanto, tenemos que reasignar tareas de un lado a otro y con eso revertir otra vez al ERP y cambiar el proceso de negocio. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos lo permite
casos de Machine Learning, ¿no? Realmente darnos cuenta y ver todos esos modelos donde realmente estamos sacándole partido a los procesos o donde estamos teniendo pues más penalizaciones. Esa es la parte más potente que tiene y que le da realmente a BigQuery ese valor más allá de lo que es la pura segmentación, sino ir con el Machine Learning y con la inteligencia artificial que podemos incluir para todo ese modelado de datos con el objetivo de sacar el mejor resultado de esos procesos de negocio. Y luego, por supuesto, como decíamos antes, igual que en la conexión, en el consumo, si tenéis herramientas de terceros a nivel pues, de presentación, de ClickView, Power BI, nosotros somos totalmente agnósticos, tenemos la nuestra, que es Looker, y que ya tenemos además 5 cuadros de mando específicos de SAP, ¿vale? Que podéis consumir perfectamente y que cuando cargamos los datos ya se cargan automáticamente, pero por supuesto es una propuesta que vosotros tenéis que decidir. A nivel ya para terminar, algunas referencias, como ya sabéis, el propio SAP utiliza nuestra plataforma para el desarrollo del código. Lo más importante de SAP es el desarrollo, es a lo que se dedica SAP, y ha elegido Google para pues, tener los más de 20.000 desarrolladores que tiene SAP pues, desarrollando sobre Google Cloud, y para nosotros eso es un honor y también una responsabilidad, ¿no? Por el nivel de innovación que tenemos que entregar. También nosotros, como empresa, somos la matriz nuestra es Alphabet, como conocéis todos, pues también ha hecho el movimiento a S/4HANA. Nosotros ya desde mayo tenemos todo implementado, este es nuestro landscape. Nosotros tenemos un escenario bastante complejo, como entenderéis. Tenemos un gran S/4HANA, tenemos un gran BPC sobre HANA para temas de consolidación, tenemos un grandísimo BigQuery y un PubSub que lo que hace es discrimina dónde tiene que ir cada dato para poder tener un gobierno del dato y también una sostenibilidad del dato, ¿vale? Para no llenar nuestros HANAs tanto en el S/4HANA como en el BW muchísimo y tener un control del tamaño de los mismos y así poder ser muy sostenible y solo tener los datos necesarios para lo que es el transaccional, ¿no? Y aquí trabajar en BigQuery como gran data mart y data warehouse, ¿no? Luego, además, tenemos, pues, obviamente, otro tipo de soluciones para temas de GRC, para el tema interno de nuestros móviles y esas cosas y todo el tema de peticiones internas un Hybris, bueno, y demás funcionalidad. Referencias que tenemos, afortunadamente, esta carga de trabajo goza de gran sanidad y de gran crecimiento. Todos los años crecemos un montón de logos y la verdad es que, bueno, pues tenemos escenarios también de todo tipo, ¿no? Complejos como pueden ser un Telefónica con un BPC de más de 12 teras. Por ejemplo, tenemos escenarios de producción en áreas de healthcare con Galenicum. Luego tenemos mucho retail, como veis, un Mercadona, un Sprinter, la parte retail de las farmacias Trébol. O sea, tenemos muchos escenarios y bastante complejos en donde nosotros nos sentimos muy a gusto gracias a nuestra red, nuestra tecnología Live Migration, que permite cambiar máquinas virtuales en caliente sin corte de servicio para vosotros y que lo tenemos todo para el mundo SAP, para las máquinas HANA y bueno, este tipo de eventos van mucho con nuestra cultura de que realmente hablen los clientes. Todos los clientes que veis aquí son referenciables, se les puede llamar y nos atienden. Igual que hoy, pues damos las gracias a Talla porque se ha prestado a contar su caso. Y sin más, paso a Ernesto, que nos va a contar cosas mucho más interesantes que las mías. Un abrazo. Pues buenos días a todos. Espero efectivamente cumplir vuestras expectativas y compartir unos minutos con nuestra experiencia en este cambio de rumbo desde un mundo, desde hace casi 20 años trabajando
en el grupo Altadia, con todo tipo de sistemas SAP, siempre con centros de datos internos, con replicaciones entre distintas sociedades, dando servicio a todo el grupo, pero por distintos motivos que intentamos desarrollar ahora en unos minutos, pues el por qué decidimos el año pasado dar el salto a externalizar todos nuestros servicios SAP y por qué apostar por Google Cloud. Bien, nosotros como Altadia somos un grupo de empresas fabricantes, por lo tanto tenemos el sector de la producción en vena, con una clara vocación comercial y de asistencia técnica a nuestros clientes, que es todo el mundo del sector cerámico. El nuevo grupo nos hemos convertido con 3.700 personas, como podéis ver, en 19 países y con muchísimas plantas productivas por distintas áreas del globo, como el primer fabricante de fritas, esmaltes, colores y tintas. No solo para el sector cerámico, sino también hemos abierto otro sector de negocio que llamamos diversificación, en el que tanto en el mundo textil como en otras áreas distintas al puro cerámico podemos dar este servicio. Por lo tanto, somos proveedores de materias primas, fabricamos estas materias primas para el sector cerámico, pero al mismo tiempo tenemos un componente muy importante de asistencia técnica, diseño y ayudar a nuestros clientes en la puesta en marcha de lo que sería la fabricación de todo un azulejo o en la impresión ahora textil de colorear esas prendas textiles o en cualquier otro ámbito que al cabo de casi 45 años como grupo pues hemos dado servicio en muchas partes del mundo. Estas son algunas de nuestras marcas con presencia en todos estos países, como podéis ver. Os decía, 19 países. Desde el minuto 1 hay una vocación muy importante de internacionalización de nuestros negocios, no solo en España, Portugal, Italia en un principio. De forma muy rápida empezamos a producir y dar servicio también en Asia, China e Indonesia, en Brasil y México. Y a medida que nuestro grupo ha ido creciendo, con la incorporación posteriormente del grupo Frita, pues también ampliamos presencia como pudo ser Sudáfrica o en India. Y el año pasado, en el mes de marzo, adquirimos lo que antes era el grupo cerámico de Ferro. Ferro Corporación es una empresa americana que tiene distintos negocios por todo el mundo y bueno, pues llegamos a un acuerdo para que su negocio cerámico fuera comprado por nuestro grupo hasta formar lo que hoy llamamos Grupo Altadia. Como podéis ver, con presencia allí donde hay una fabricación de azulejos, del sector cerámico, ahí estamos nosotros, tanto con fábricas propias para dar un mayor servicio y más rápido a nuestros clientes, o bien dando una reventa de productos fabricados en empresas matrices de todo el mundo. Bien, antes os decía que para aquellos que no estéis dentro del sector cerámico, nosotros damos la fortaleza del azulejo, el diseño, la rugosidad. El mundo digital desde hace casi 10 años fue un antes y un después en cuanto a la decoración y posibilidades del sector cerámico y, como se apuntaba, también nuevos negocios de diversificación en el mundo textil o en building materials como grandes clientes que están apoyando también las materias primas que fabricamos y el servicio postventa que realizamos. Para aquellos de vosotros que venga de un mundo más técnico, seguramente os veréis reflejados con este esquema. Este era nuestro antes de saltar al mundo Google Cloud Platform. Nosotros como empresa, pues nuestra vocación es tener un único sistema SAP centralizado para dar soporte a todas las empresas del grupo. Alrededor de SAP tenemos otros servicios SAP, como puede ser pues, un Data Warehouse, un PI para facturación electrónica en Brasil, otras herramientas cloud, como pueden ser SAC o un SIP. En resumen, siempre con una vocación de dar servicio a todo el grupo de forma interna, con un equipo de IT que es clave para poder dar este servicio. En el pasado, bueno, pues como muchos de vosotros, podíamos tener un centro de datos
principal, en este caso estaba en Smart Glass, con servidores locales, con una replicación contra un segundo CPD. En nuestro caso, pues separado con una de las sociedades que tenemos en España a 30 kilómetros, gracias a una macro LAN de Movistar, y por distintos servicios de VPN dar posibilidad que cualquier sociedad del grupo se conecte a esta serie de sistemas SAP centralizados para todo el grupo. Para que os hagáis una idea, nunca nos hemos casado con ningún fabricante de tecnología. Al cabo de casi 20 años de proyectos SAP, pues hemos pasado desde cada 4 años distintos rentings con HP, con storage de las antiguas HP EVAs, posteriormente pasar al mundo de computación Cisco con almacenamiento de MCDEL, empezar a virtualizar nuestros sistemas desde hace muchos años, incluso antes de que SAP certificara la virtualización, pues apostamos por aquel mundo, en aquel caso virtualizando nuestros sistemas que corrían bajo Oracle. Y recientemente, en los últimos 4 años, pues incluso dimos el salto de trabajar con IBM, con Power 8 y aquí es donde iniciamos nuestro proyecto de migración de un entorno Oracle hacia un entorno HANA. Todo esto fue en los últimos 4 años y bien, ante la compra que os he contado antes de prácticamente duplicar nuestro número de empleados, nuestra presencia en el mundo, técnicamente duplicar nuestro número de sistemas con unas integraciones de distintos países hacia un único sistema SAP, pues nos vemos, ponemos encima de la mesa lo que muchos de vosotros o bien ya han realizado o tengan en mente realizar. ¿Merece la pena? ¿Por qué dar el salto a la nube? Si el anterior esquema que os he mostrado pues era 100% robusto en cuanto a dar servicio al grupo, con distintos sistemas de backup en comunicaciones, con una replicación en caso de caída, con un disaster recovery probado. El por qué dar un salto a un fabricante como puede ser en este caso Google, hay distintos motivos. El primero, aunque quizá no tecnológicamente no parezca el más relevante, para mí personalmente sí, hay un factor humano. Como una pequeña pincelada, nosotros hace 10 años apostamos en aquel entonces por Intelligence Partner, hoy Software One, para ayudarnos a unificar nuestro mundo de correo electrónico, venía del mundo Lotus, con distintos dominios en todos los países que habéis visto, a unificarlo a un único dominio de correo. En aquel entonces casi, hace 10 años, no se hablaba ni de herramientas colaborativas. Ahí conocimos a un fenomenal grupo de personas, de técnicos, liderados por Nacho Bañón y el resto del equipo, en el que desde el punto de vista de conocimiento de Google y herramientas colaborativas era un partner, vamos a llamar, estanco y sin mayor servicio desde el punto de vista SAP. Pero cuando ponemos encima de la mesa en el año este nuevo grupo de empresas que os he comentado, qué alternativas tenemos a tener un centro de datos interno, pues bueno, barajamos todas las que os podéis imaginar, desde externalizar con CPDs pues de los grandes operadores, puede ser un Vodafone, un Movistar, empresas externas muy especializadas en este tipo de servicios, como puede ser el Grupo Kio en Murcia, donde tienen un número importante de clientes, o bien saltar a players de servicio en la nube, Amazon Web Service, Azure o Google. Nacho Baño me da la oportunidad o me pide, oye, ¿por qué no contrastáis las posibilidades que os puede dar Google? Aquí me ponen en contacto con Leticia Álvarez, a cual también doy un saludo desde aquí, que seguro que está disfrutando de su baja por maternidad y un número de personas alrededor de Google, como es el propio José María Viver, con Miguel Ángel Rojo en una labor de preventa, que realmente nos convencen de dar el salto. ¿Y cómo nos convencen? Pues primero dándonos la oportunidad de hacer una prueba de concepto. Literalmente en 3 días firmamos y en 5 tenemos los sistemas disponibles para hacer un entorno de pruebas, tanto en nuestro Data Warehouse de SAP como en nuestro sistema de desarrollo para realizar una serie de métricas y comparativas de rendimiento. Literalmente, en una semana firmamos un acuerdo de confidencialidad y nos proporcionan esta posibilidad junto
junto al resto del equipo de All Software One. Participa el propio David Herrero y otras personas. Y las métricas que estamos comparando de nuestro sistema en aquel entonces con IBM Power 8, con una capacidad de cómputo muy importante, pues nos sorprende. Como mínimo nos da estos rendimientos o incluso más, nos da flexibilidad a la hora de probar distintos tipos de máquinas, modelos y escenarios. Y detrás vemos que aunque Google en aquel momento pues está posicionado desde el punto de vista de cuota de mercado por detrás de Azure o Amazon Web Service, no echamos nada en falta respecto a otras demos o pruebas que habíamos hecho con estos grandes fabricantes. Vemos una apuesta clara de Google y nos lo demuestran, ya digo, como puede ser como mejor prueba con estas pruebas de concepto, moviendo a la nube sin haber todavía firmado ningún acuerdo final de parte de nuestros sistemas y hacemos esta prueba de concepto. Para nosotros es clave comprobar que funciona como esperábamos y a partir de ahí, como ahora a continuación presentará David, bueno, pues montamos un plan de trabajo y una serie de acuerdos que se cumplen. Y una de las razones que para alguno de vosotros puede servir para tomar esta decisión, en nuestro caso, ya digo, aun estando contentos con nuestro modelo anterior, de tenerlo en nuestra casa, pensamos que por el gran número de empresas que nos han venido al nuevo grupo, que tenemos que ir moviendo nuestro sistema SAP único. La flexibilidad de poder iniciar o parar distintos sistemas, sandbox, sistemas de formación, darlos de alta un día y pararlos al día siguiente. La profesionalidad de externalizar la responsabilidad ante una caída en comunicaciones. Teníamos todo redundado anteriormente, pero ahora tenemos esta parte de comunicaciones dependiendo de todo el sistema que tenemos con Google. Monitorización de nuestro entorno hardware. Por supuesto, antes lo teníamos de forma interna, ahora tenemos el apoyo de herramientas automáticas que nos pueden dar avisos y mayor fiabilidad. Y en resumen, la posibilidad de escalar y de crecer de forma flexible para nosotros es clave. La acción de preventa de distintos fabricantes podemos hablar de costes o no. En nuestro caso no solo es una razón de costes, sino de tranquilidad, de poder nuestro equipo interno, que también ha sido clave y también desde aquí pues, vuelvo a agradecer el esfuerzo que se ha hecho para que este cambio sea prácticamente transparente para nuestros usuarios finales y, pues, como os he dicho, a finales del 2020 hacemos esta prueba de concepto. En el mes de marzo del 2021 ya hemos firmado el acuerdo definitivo y movemos algunos sistemas de pruebas. En el mes de mayo-junio tenemos prácticamente todos nuestros sistemas subidos a Google y tras la vuelta de vacaciones de agosto en septiembre arrancamos en productivo los entornos productivos de todo nuestro grupo hasta hoy. Por lo tanto, desde mitad del año pasado estamos ya en productivo con todos nuestros entornos en desarrollo, integración, producción y en distintas áreas, no solo el ERP, sino, como os he dicho, el resto de sistemas con Google Cloud. Desde un punto de vista técnico, ¿qué os intento trasladar con esta transparencia? Bueno, pues los distintos márgenes de disponibilidad y en caso de caída que nos da Google. Por un lado, nosotros estamos trabajando de forma principal en la región de Bélgica. Tenemos dentro de Bélgica 2 zonas donde podemos correr algunos sistemas en una zona u otra dentro de esa misma región. Nos permite hacer una sincronización o una replicación totalmente síncrona, ya que estamos dentro de una misma región. Hay una segunda capa, como ocurría antes, de backups locales, posibilidad de restaurar si fuera necesario. Y por último, un valor añadido en lugar de tener, como teníamos antes, un segundo data center en otra sección del grupo, porque en este caso tenemos una capa mayor de seguridad con una replicación en una segunda región distinta, en este caso Frankfurt.
donde aunque la replicación es asíncrona, estamos hablando de asíncrona en milisegundos o en segundos, con lo cual para nosotros y para nuestro negocio es más que suficiente tener una primera replicación síncrona entre las mismas zonas de la misma región de Bélgica y ante una catástrofe total de esa región poder saltar de forma transparente a una segunda, en este caso en Frankfurt. Son los principales motivos que nos han llevado la tranquilidad de tener una replicación mucho más profesional, unas comunicaciones más seguras y, sobre todo, ante el crecimiento del grupo de empresas que os he intentado mostrar antes, nuestra escalabilidad está totalmente garantizada, cambios de tamaños de máquinas, rendimientos y ajustes que en un entorno local pues, es bastante más complicado de conseguir. Estos son los principales temas que os quería trasladar. Para nosotros, ya digo, hubo un componente primero humano muy importante de confianza con Software One y posteriormente con todo el equipo de Google. Ahora David nos contará con más detalle algunas fases del proyecto, pero sobre todo tanto Software One como Google nos han ayudado a que otros partners desde el punto de vista SAP, como ha podido ser Seidor, nuestro partner en comunicaciones, nos hayan ayudado a coordinar este proyecto sin que el usuario final haya notado nada más que un mejor rendimiento al final del proyecto. Fundamentalmente, esto es lo que quería compartir con vosotros. Como mencionaba antes Gabriel o José María, al finalizar David ahora su exposición, pues estamos abiertos a cualquier otro tipo de pregunta y sí, espero que os haya podido ayudar a la hora de dar nuestra visión del por qué hemos dado el salto y sobre todo, pues cada grupo, cada empresa, por supuesto, toma sus mejores decisiones y en nuestro caso estamos totalmente satisfechos de haber dado este cambio de tecnología. En el caso de Google, además, nos ayuda a poder incorporar, como antes ha mencionado José María, otro tipo de tecnologías o otro tipo de servicios, ya no solo de SAP, sino que ofrece el propio Google y en ello estamos trabajando. Pues muchas gracias, Ernesto. Te tomo la palabra. Voy a compartir mi parte. De nuevo, darle las gracias a Ernesto. Yo creo que lo ha contado muy bien. Yo soy David Herrero, soy el director de la oficina de proyectos Google dentro de Software One y un poco lo que os voy a contar es cómo fue el proceso, cómo hicimos este proyecto. Vamos un poco más de tiempo, con lo cual voy a intentar ser bastante breve. En primer lugar, ¿dónde nos situamos? Porque lo que decía Ernesto, dentro de este proyecto hay distintas empresas participantes, tanto para la parte de SAP funcional como para la parte de SAP Basic, como en la parte de la infraestructura, como en la parte del despliegue del proyecto. Entonces, a nivel de infraestructura, lógicamente, el propietario de la infraestructura es Google y es el que provee la infraestructura. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Software One en este proceso? Lo que hace es todo el proyecto de implantar esta infraestructura, de montar esta infraestructura de la forma adecuada para que puedan correr los sistemas de SAP. Y luego, el grupo Altadia, con otros proveedores, como en este caso fue Seidor, etcétera, pues lo que van a montar es toda la parte del SAP funcional y el SAP Basic y todo lo que sería el propio sistema con la propia exportación de datos de SAP y todo el tema de pruebas de SAP para que el usuario final, lo que decían esto, que es muy importante, sea un proceso totalmente transparente. Desde el punto de vista de Software One, en otros proyectos, nosotros también estamos trabajando y formando parte del SAP Basic, ¿no? Un poco para que tengáis esa visión. Podéis contar con nosotros toda la parte de soporte y despliegue de la infraestructura, como hasta nivel de SAP Basic. En este proyecto en concreto nos quedamos a nivel del delivery y del soporte de la infraestructura. Las fases del proyecto, bueno, pues yo creo que es importante. Vamos a entrar un poco rápido, pero lo que definía, lo que nos contaba Ernesto, este proyecto partió de una prueba de concepto y yo creo que eso es muy importante. En otros proyectos de SAP, los que estéis tomando la decisión, creo que puede ser un factor importante, que os planteéis el proyecto partiendo de una prueba de concepto, porque os va a dar una serie de claves y os va a dar una serie de pistas que os van a tranquilizar en el proyecto, para un poco que veáis que toda esa tecnología que os contábamos está
tremendamente madura, que cómo gestionamos los proyectos lo tenemos absolutamente claro, cómo va a mejorar vuestro rendimiento de vuestro SAP, cómo podéis hacer todo el tema de comunicación con vuestros usuarios de una manera adecuada, con lo cual, partir de esa prueba de concepto yo creo que es una gran idea, que en este proyecto lo hicimos y que yo os trasladaría que lo tuvierais en mente para proyectos futuros. Básicamente el proyecto, lo que ya sería la fase del proyecto, más allá de la prueba de concepto, lógicamente tiene un kickoff de arranque y un onboarding del SAP que participábamos en conjunto con el cliente y aparte un delivery. La parte del onboarding lo dividimos en 3 partes, una parte de despliegue, una parte de la implementación de la propia arquitectura y una parte de implementación de lo que sería el SAP, lo que sería el propio sistema. Básicamente os estamos contando aquí, luego os compartiremos esta presentación y tendréis aquí los puntos. No quiero entrar en todos ellos porque no quiero, yo creo que aburriros y vamos mal de tiempo, pero en esta parte, en esta fase del proyecto, de la parte del onboarding, del despliegue de la infraestructura, creo que hay una parte que es fundamental, que es la parte de la landing zone. Yo creo que para que un proyecto en GCP, en Google Cloud Platform, funcione y tenga la capacidad de crecer, es muy importante montar unos cimientos desde el principio adecuados. Y esos cimientos se montan en la landing zone. La landing zone, entender bien los requisitos que va a tener este proyecto y los requisitos que van a tener los proyectos futuros del cliente para montar todo el tema de toda la infraestructura de comunicaciones, temas de nombres, de etiquetas que vamos a utilizar en los proyectos, seguridad, comunicaciones. Esa landing zone que contemple en temas de roles, de accesos, toda esa parte de la landing zone creo que es fundamental. Crear la organización en GCP, lo que decía, nomenclatura, direcciones, toda esa parte es fundamental. Y una vez que tienes una buena landing zone montada, una buena landing zone creada para tus clientes, para tu cliente, a partir de ahí son los cimientos de la casa. A partir de ahí vas a montar los proyectos. Vas a montar este proyecto de SAP o vas a montar los proyectos que a posteriori va a necesitar el cliente. Pero tomar esa fase con cariño y tomar esa fase de la forma adecuada es muy importante. A partir de ahí, bueno, pues un poco lo que estamos viendo, ¿no? Se montarán las reuniones adecuadas para entender requisitos del cliente, extender stakeholder y empezar a lanzar la infraestructura y a lanzar lo necesario. La parte del onboarding ya de SAP, al final, sobre la arquitectura que se ha diseñado en el plan de proyecto, se despliega las VPNs, se despliega toda la arquitectura de seguridad y comunicaciones, se implementan las plantillas. Otra de las grandes ventajas que tiene trabajar con GCP, con Google, es que hay una serie de plantillas que nos ayudan a desplegar esos SAP. No partes de cero, no partes de un terreno limpio, sino que partes de una serie de plantillas que ya te ayudan. Ejecutas todo el plan de pruebas y por fin haces el delivery del proyecto, ¿verdad? Y aquí has hecho el delivery de la parte de tanto la infraestructura como la parte del SAP. Luego, hay una parte donde Seidor ya tomó el control del proyecto y se involucra tanto al cliente como a las empresas que están colaborando con él para temas de incidentes, para temas de pruebas, ejecutar tanto pruebas de cliente como pruebas de entornos, como pruebas de rendimiento, definir el flujo de incidencias a futuro, definir el flujo del canal de cómo vas a soportar el SAP ya en la parte del delivery, ¿no? Y yo creo que hay una parte importante que quiero contaros, que serían las lecciones aprendidas del proyecto, de los diferentes proyectos de SAP, ¿no? que hemos acometido dentro de la casa. Y para mí una parte fundamental es entender que la migración de un SAP no es un proyecto normal, no es un proyecto más que tienes de despliegue de infraestructura. Debes tener una metodología específica para este tipo de proyectos. No se puede abordar como un proyecto más de infraestructura, como un proyecto de montar máquinas en la nube o un proyecto en el cual vas a montar un data warehouse en la nube. Es un proyecto especial que debes tener una metodología claramente
definida para abordar este proyecto. Cuando arrancas el proyecto, lo comentaba Ernesto, tienes que tener un plan de proyecto concreto, tienes que tener un plan de concreto definido, que además todos los participantes lo deben tener, lo deben tener encima de la mesa, lo deben tener claro, donde ya se han definido esas reuniones en las cuales se define cómo se va a hacer la gobernanza del proyecto, qué fases tiene ese proyecto y el calendario que vas a tener. Y luego otra cosa que es fundamental es cumplir ese calendario. Creo que esto es importante en todos los proyectos, creo que los calendarios y las previsiones o la planificación de un proyecto se debe siempre cumplir, pero en un proyecto de SAP, un proyecto de un sistema crítico para una compañía, como es USAP, tienes que cumplirlo con mayor rigor. No es un proyecto menor que una desviación en los tiempos del proyecto no sea importante. Son proyectos que tienes que atenerte al calendario y que tienes que cumplirlo. Por lo tanto, tienes que cerrar esos calendarios de reuniones técnicas y tácticas. Tienes que tener unos conductos y unos canales de comunicación claros y fortalecerlos porque hay diferentes participantes en el proyecto. Vas a tener a tu cliente. Posiblemente tu cliente tiene un área o bien una empresa externa que le da el SAP funcional que tiene que estar colaborando en este proyecto. Vas a tener sistemas internos para toda la migración de datos del área de TI del cliente que debe estar involucrada. Tienes todos los equipos técnicos de la compañía, en este caso de SoftwareOne, que estamos implementando el proyecto. Y además tienes todo el equipo de arquitectos de Google que te están dando apoyo y que están colaborando con tu cliente, que están colaborando contigo y con el cliente para el buen fin del proyecto. Por lo tanto, tienes que entender que tienes que tener esas herramientas de comunicación claras y esos conductos de comunicación desde el principio tienen que estar bien definidos, ¿vale? Lo que os decía, lo que dice en el siguiente punto, oye, la identificación de los stakeholders, claro, qué hace cada uno de los participantes en el proyecto y qué responsabilidad tienen cada uno de las decisiones que se toman. El proceso de despliegue de la infraestructura es un proceso continuo, un poco también lo hablábamos, lo comentaba Ernesto, va a haber momentos en los cuales vas a cambiar un size de una máquina, vas a cambiar una familia de máquinas para ver el rendimiento que te están dando, vas a poder cambiar elementos de comunicaciones. Por lo tanto, tienes que hacerlo en un modelo agile en el cual estás interactuando constantemente con las necesidades del proyecto y lo estás evolucionando, ¿verdad? Tema del plan de migración de datos. Todos los proyectos de este estilo, proyectos críticos, entender cómo vas a hacer la migración de datos, cómo vas a tener las paradas, cómo va a afectar al usuario final, es importante y es fundamental que lo tengas totalmente cuidado. Y luego la parte de pruebas. Nunca vas a probar lo suficiente. Cuando llevas un SAP a producción, tienes que tenerlo todo absolutamente probado, tienes que tenerlo todo absolutamente claro. No puedes tener ninguna sorpresa a última hora. Nunca vas a probar lo suficiente cuando llevas un sistema de SAP a producción. Y yo con esto he finalizado. Muchas gracias a todos. A partir de aquí, si tenéis alguna pregunta, si queréis que veamos algún tema en concreto, pues podemos contestaros a las preguntas que queráis. O bien tenéis aquí el contacto de Diego, que cualquier pregunta se lo podéis hacer. Es uno de nuestros Inside Sales. Podéis hacerle las preguntas a Diego y con mucho gusto os contestaremos a las mismas. No sé si hay alguna pregunta. Pues nada más. Simplemente agradeceros a todos vuestra participación, agradecer a José María su ayuda y, por supuesto, a Ernesto, que ha hecho una presentación yo creo que muy interesante. Y si no hay ninguna pregunta, pues damos por finalizado el webinar. Y muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Gracias a vosotros. Un abrazo. Ay, perdón, que olvidaba. Y Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, perdona. Pues yo soy de la casa, no te preocupes. No, tú eres de la casa. Tranquilo, tranquilo. Tengo confianza, Gabriel. Ya eso es. Donde hay confianza ya sabes. No, lo siento. Gracias a todos. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Está todo bien. Hasta luego. Venga, hasta luego. Un saludo.